Hola para todos, soy Vanessa Márquez, profesora de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes, Mérida. Agradezco a las doctoras Mariela Sofía Pérez y Carmen Mayela Évora por su invitación a participar en este encuentro de investigación en análisis del discurso como interacción social, permitiéndome conversar un poco sobre los avances de mi investigación doctoral en torno a la construcción semiopragmática del discurso en el aula de clase del subsistema de educación primaria venezolano. Esta investigación traza el objetivo de mostrar una de las capas que considero más importantes en el ejercicio pedagógico, la realización del discurso, lo que deviene de la interacción entre el docente y los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en tanto práctica de interpretación del significado concentrada en la forma del lenguaje que se actualiza y decodifica a partir del contexto, la intención y la interacción para dar cuenta de la transmisión social de significados. Parto de la necesidad de saber qué hace la escuela, a través del docente, con la noción de realidad que se les entrega a los niños, con la noción de interpretación que se les está fomentando. ¿Qué hace el docente para organizar todo aquello que emerge en el lenguaje y se sale de lo presumible? ¿Qué pasa con el significado? Con esto que va más allá del cognitivismo como teoría explicativa de apreciación de la realidad universal sin alteración, más allá del mentalismo que ignora la condición de la función social del lenguaje, más allá del verificacionismo coercitivo mediado por la mnemotecnia de conceptos y más allá del funcionalismo que pretende el equilibrio entre los deseos y creencias que se instalan socialmente y que la escuela busca normalizar y regular mediante patrones de diseño generalizados ajustables que constituyen el sistema educativo. Esto visto así parece una tarea monumental que tomaría años resolver si lo abordamos netamente desde la cientificidad lingüística tradicional. Sin embargo, pienso que en primera instancia es necesario construir un andamiaje teórico sólido, cuyas bases están en la filosofía del lenguaje que impulsa tanto a la semiótica como a la pragmática a constituirse como paradigma flexible, que sirve de modelo para la interpretación y comprensión de las respuestas imprevisibles que están fuera del sistema educativo, es decir, que están fuera de la regularización de la práctica logocéntrica del docente. Para ello, trabajo con un modelo de análisis del discurso pedagógico que involucra las posturas teóricas de la pragmática lingüística, principios de pragmática, semiótica, filosofía del lenguaje, destacando entre una larga lista los nombres de Levinson, Lish, Grice, Eco, Fabry, Searle, Halliday, Putnam. Muchos cuestionamientos me rondan con relación a lo que sucede en el aula de clase del subsistema de educación primaria, fundamentalmente acerca de la interacción entre el docente y los alumnos, pensando en el devenir de la construcción no solo del conocimiento académico que se supone confiable en términos de alfabetización y compromiso respecto a la profesionalización posterior a la etapa escolar, sino también cómo a partir de una acción se responde a una intención, entendiendo en un primer momento la acción como un acto, un hecho observable, y la intención como un modo de proceder desde y sobre la acción, lo que implica ir más allá del estudio de la semántica y la sintaxis para abordar pragmáticamente los criterios de conexión de los eventos comunicativos con el entorno social, cultural, entre otros factores que los particularizan como actos de habla connotados pedagógicos. Al respecto, en primera instancia, apunto algunas aproximaciones de pragmática. Mi comprensión de la pragmática parte del hecho de asumir que los significados absolutos, únicos, inamovibles, irrefutables o para siempre no existen. Por tanto, es necesario poner atención sobre la intención, la interacción, la organización en los procesos que dan curso a la acción, al movimiento de los significados de las cosas en conjunto. Poner atención sobre aquello que asumimos como discurso, como intercambio en torno a lo que aparentemente está delimitado en conceptos aceptados. Esto, a mi parecer, abre el abanico interpretativo desde el cual es posible reflexionar acerca de la pragmática, no como una teoría, sino como paradigma, en este caso, un modelo ampliado de resoluciones lingüísticas, construido con base en la filosofía del lenguaje y la ciencia lingüística en expansión. Al respecto, Lish señala, por ejemplo, que Searle defiende una perspectiva que entiende la teoría del significado, y de hecho la del lenguaje en general, como un componente de la teoría de la acción. De esta forma, el significado se define en relación a lo que los hablantes, en tanto ejecutores de actos de habla, llevan a cabo teniendo en cuenta a sus interlocutores.
Lish asume una posición de complementariedad en el terreno de la lingüística para argumentar y explicar los dominios de la pragmática. Sigue a Searle y a sus intuiciones sobre el lenguaje como hablante nativo de una lengua regida por ciertas reglas subyacentes y a partir de la postura metodológica expuesta por Searle en Actos de Habla, Lish formula la noción de situación de habla, la fuerza del enunciado constituido en fuerza pragmática y con ello puede decir desde la generalidad que la pragmática se distingue de la semántica para ocuparse del significado en relación con la situación de habla. Por razones de tiempo no me detendré aquí en la exposición ampliada de lo pedagógico y asomaré solo algunas notas sobre el discurso para pasar a ver con un ejemplo cómo se organiza el asunto de la investigación. La palabra discurso engloba el aspecto dinámico de la interacción oral y escrita entre los sujetos. Es una perspectiva de mundos posibles realizados en construcción y también es un trayecto, como especialmente me gusta entenderlo pese al desuso de la acepción, en el que se pueden hacer cosas con palabras y devenir en variantes y especializaciones transdisciplinarias para los intereses de la comunicación entre quienes, según Levinson, 1998, estamos hechos o condenados a entendernos. Del mismo modo, en las propuestas de estudio y análisis del discurso, Thom van Dijk, 2000, señala que la situación sería ideal si pudiéramos condensar todo lo que sabemos acerca del discurso en una definición única y práctica. Sin embargo, es la disciplina en su totalidad la que proporciona la definición fundamental que se busca. En ambos casos, con el propósito de apreciar el valor sustancial tanto del discurso como de lo pedagógico, es pertinente establecer una relación sintagmática nominal y así hablar de discurso pedagógico, como dimensión de una experiencia de interacción entre los participantes de un evento comunicativo permeable en distintos niveles de investigación en torno a la escuela, al aula de clase específicamente, como es el caso, para con ello identificar y delinear en medio de una enorme cantidad de posibilidades, incluso de ambigüedades, segmentos de la oralidad y de la actuación entre el docente y los alumnos, con los cuales se da cuenta de la funcionabilidad teórica y práctica, tanto de la semiótica como de la pragmática, para abordar la realidad que ayuda a comprender que en el aula el lenguaje no funciona de manera estandarizada y se organiza a modo de crucigrama, expandiéndose o contrayéndose de acuerdo a la necesidad formativa no taxativa del contexto. Estoy convencida de esto que dijo Putnam. La filosofía no se ocupa solo de cambiar nuestras concepciones, sino también de cambiar nuestra sensibilidad, nuestra habilidad de percibir y reaccionar a los matices, porque pienso que esto debería hacer la escuela con nosotros de niños. Se refiere Putnam a la filosofía como madre de la ciencia, con énfasis en la filosofía de la ciencia y del lenguaje. Y la única manera de que nuestras concepciones del mundo y nuestra sensibilidad de ese mundo cambien parten del estudio del discurso y sus implicaciones en el aula de clase. Basado en las ideas pragmáticas de pragmatistas como William James, Putnam es enfático en percatarse de que continuamente renegociemos y nos veamos forzados a renegociar nuestra noción de realidad en la medida en que nuestro lenguaje y nuestra vida evolucionan. Porque nuestro lenguaje, nuestro pensamiento y nuestra vida también son parte de la realidad. Realidad y pensamiento están fusionados, o mejor, la mente y el mundo conjuntamente constituyen la mente y el mundo. En este sentido, se puede comprender que los significados atribuibles a los objetos, a las cosas, a las circunstancias, no están dados de una vez y para siempre, que esto que se conoce como intencionalidad desborda el solo hecho de declarar una acción como la posibilidad de hacer algo, y que en términos del significado hablamos de uso más intencionalidad, y esto se traduce como amplio, múltiple, no lineal, puesto que todas son aproximaciones y no verdades absolutas. Entre muchas cosas de la trayectoria de Putnam, una de las que más me interesan resaltar es que, igual que Peirce, considera que hay una tercera vía que supera los dualismos, que en el caso de la lingüística están demarcados, por ejemplo, al hablar de significado y significante. Y esta tercera vía muestra que hay muchas posibilidades significativas en el discurso pedagógico, en el caso que les señalo, en mi caso de estudio, lo cual hace que los marcos conceptuales cambien. De este modo podemos ir al aula de clase de educación primaria y observar, por ejemplo, que el lenguaje no funciona de manera estandarizada. También ver
Cómo en el ejercicio consciente de su rol, el docente, la mayoría del tiempo, desecha cualquier práctica o referencia de los alumnos que sustituya, parafrasee o contradiga el discurso que el docente o la docente está promoviendo. El maestro o la maestra cancela todo aquello que según su criterio sale del contexto formativo, pero aunque la maestra lo descarte, tiene un valor que categorizado nos dice cosas importantes acerca del funcionamiento de ese mundo que es el aula de clases y en el comportamiento de la semiosis. Desde luego, la generalidad está por encima de los casos particulares en los que el docente abre y canaliza el ejercicio y la discusión pedagógica en otras orientaciones. Eso también lo trabajo en otro apartado de la tesis. Por el momento quiero concentrarme en este ejemplo tomado de mi corpus de estudio, constituido por unas 10 horas de grabación aproximadamente, que son visitas al salón de clase del primero, quinto y sexto grado del subsistema de educación primaria, en dos escuelas ubicadas en el Valle, en el sector Prado Verde, Playón Bajo, respectivamente en la parroquia Gonzalo Picón Febres del municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida, en los años escolares 2018-2019 y 2019-2020. Cada visita tiene una duración oscilante de 1 hora 30 minutos hasta un máximo de 3 horas, en las cuales se desarrolla una participación observante del desenvolvimiento de la clase y no hay ningún tipo de discriminación de variantes extralingüísticas. Les comento brevemente lo que sucede en la clase del quinto grado entre las 7:30 y las 10 a.m., mientras trabajan con el proyecto escolar, el momento de lectura decretado para la escuela como actividad diaria todos los días a las 9 de la mañana y la salida al receso a las 10. El proyecto escolar es sobre los alimentos y la maestra inicia una lluvia de ideas copiando en la pizarra todo lo que dicen los alumnos sobre los alimentos, para con ello crear un concepto, y pide también que mencionen alimentos que les gusten. Entre las muchas intervenciones, es muy particular para el análisis la intervención de uno de los niños que en edad es mayor que el resto de los compañeros. Ese día asistieron unos 15 niños en el momento de la grabación. Este niño estaba repitiendo el año escolar y para la maestra resultaba problemática la presencia de este niño, su participación y actuación en clase. Esto se hacía evidente en los constantes llamados de atención con la evasión que hacía a las preguntas y comentarios del niño y sobre todo cuando ignora el comentario del niño acerca de su alimento favorito. Luego puedo compartirles la estructura de la transcripción para que la veamos en su contexto general. Por ahora me detengo en 3 intervenciones del niño señalando lo siguiente: los quitarruido como su alimento favorito. Los quitarruidos son su alimento favorito. Lo primero que observo es que la maestra ignora por completo el comentario, lo cual hace que el niño reitere 3 veces la necesidad de incluir en la lista de la pizarra los quitarruido, interrumpiendo mientras otros compañeros señalan alimentos. Esto, desde el punto de vista pragmático, aporta muchísimas cosas y destaco lo siguiente. El conocimiento general y contextual compartido en el momento de una clase nos dice que la reacción poco cortés de la maestra al ignorar el comentario del niño no atiende a las máximas conversacionales de cortesía que propone Lish. Específicamente, va en contra de la máxima de tacto y generosidad, sosteniéndose en la indiferencia. Recordemos que las máximas de tacto y generosidad son: la máxima de tacto se centra en el oyente y consiste en minimizar el coste para el otro y maximizar el beneficio para el otro. Cuanto mayor es el coste para el destinatario, que en este caso es el niño, mayor es la descortesía intrínseca de la acción por parte de la maestra. Asimismo, con base en la teoría de la relevancia que se sostiene en la teoría y principio de cooperación de Grice, no se cumplen las expectativas del principio de cooperación. El niño dice los quitarruido y con ello transmite su estado de inquietud a la espera de la validación de su conocimiento por parte de la maestra, y al no recibir respuesta, al ser ignorado, expone una gama de actitudes psicológicas que lo impulsan a llamar una y otra vez la atención, reclamando la atención, la explicación que no encuentra, hacia el rechazo de un candidato de significado perfectamente válido desde el punto de vista semiótico.
Los quitarruido, a los que hace referencia el niño, resultan una forma equivalente que busca sustituir la noción de alimentos nutritivos, por ejemplo, señalados por la maestra. Es decir, que lo dicho por la maestra es lo que se establece en el orden del discurso aceptado para hablar de los alimentos que en el momento de la clase se están compartiendo los chicos. En este sentido, la maestra es un satélite en la órbita de la comunicación en el aula. Es ella quien decide qué entra o sale del contexto formativo, basándose principalmente en el criterio de su propio dominio. Si llegase a escribir quitar ruido en la pizarra, estaría validando un término que está fuera de la realidad lingüística que ella controla. Por eso lo cancela ignorándolo. Con este mismo ejemplo podemos también ver cómo la maestra maneja las nociones del referente alimento asociado exclusivamente a candidatos estandarizados y de realidad en dos sentidos. Uno, concentrado en las propiedades asociativas de los alimentos científicamente categorizados, y el otro sentido asociado a la idea de un mundo real, otro que deja fuera, que por supuesto acarrea valores sociales, culturales, históricos, propiedades que desbordan la capacidad explicativa de la maestra, volviéndose un significado no transferido, no compartido, no comunicado. Esto último, si nos detenemos en los quitarruidos, vemos en ello una forma parafrástica del signo cambur, cuya identidad se multiplica y tipifica hasta llegar a la concepción menos científica pero más social. Vemos un cambio equivalente que da cuenta de lo que Putnam refiere en el texto Representación y Realidad de 1990. Los significados tienen, a lo largo del tiempo, identidad pero no esencia. Esto quiere decir que la identidad permanece, la esencia cambia del mismo modo en que se actualizan los contenidos, la sensibilidad que transforma las formas de operar y ver el mundo. Si bien es cierto que el discurso producido en el aula no es exclusivamente pedagógico, y es esto lo que resulta verdaderamente interesante de observar en cuanto a la dinámica de tensión y distensión que se genera, la base estructural del sistema educativo per se está diseñada para dejar de lado lo sensitivo, emotivo y vivido por los participantes de las interacciones comunicativas, relacionando con la realidad social palpable fuera de las paredes del aula. Esto obliga en cierto modo al docente a ejercer un rol controlador más que mediador, dándole menos oportunidades a la aceptación y validación de un discurso espontáneo o natural. En palabras de Rosales Baró, en la mayoría de los casos es el profesor quien abre y cierra los intercambios, lo cual nos demuestra no solo quién controla, sino también quién decide y dirige el discurso. Dicho esto, merece la pena en el contexto del aula de clase del subsistema de educación primaria venezolana observar la realización del lenguaje como acto social en sí mismo y observar los modelados de un tipo de discurso guiado por el docente bajo patrones de conducta programados, objetivados, dominantes, dada la configuración general del sistema educativo, y con ello mostrar los efectos pragmáticos y semióticos que acarrea la impostación discursiva, tanto en el docente por ejercer un rol de guía, rol del que está consciente y del que es responsable, como en los alumnos o aprendices para quienes la participación en la dinámica del proceso de aprendizaje por áreas en el aula se ve subordinada al cumplimiento rígido de normas o tareas, aun cuando se pretendan amortiguar con el uso de estrategias participativas sobre las cuales el docente también ejerce poder. Sin embargo, la espontaneidad del lenguaje ante situaciones particulares irrumpe para hacer tambalear la estructura de los discursos instalados en el sistema educativo y reproducidos en el aula, desplegando un abanico de posibilidades, de intercambios lingüísticos que dicen mucho de las diferentes formas en las que se puede referir a la realidad, por ejemplo, y asimismo referirse a las decisiones y consideraciones acerca del significado en el contexto formativo de la escuela. El estudio, el análisis del discurso es sumamente importante para los procesos reales de transformación y cambio, sobre todo aquellos de los que nosotros como docentes somos responsables. Y justamente son los cambios del sistema educativo los que hacen la transformación y el crecimiento verdadero y real de un país. Les agradezco mucho haberme escuchado, espero conocer
sus apreciaciones. Por supuesto, hay muchísimo más que decir, hay muchísimo más que profundizar. Podemos conversar posteriormente sobre una estructura modelada para el abordaje pragmático y semiopragmático de las estructuras discursivas de todo un corpus y poder ver con muchísimo más detalle y fluidez las interacciones y las bases sólidas de la constitución teórica de la que debe partir el análisis del discurso. Muchísimas gracias, espero que tengan una provechosa jornada.